nombre y seguramente algunos conceptos por los cuales se nos ha dicho Foucault es imprescindible para pensar en la actualidad. Conceptos como poder, como ya lo señaló Rebeca, política, arqueología, pero en realidad pues eran conceptos que había yo escuchado ahí, pero que no había yo tenido la oportunidad en realidad de pues tener un conocimiento profundo acerca del pensamiento de Foucault. Bueno, entonces, esto no crean que es negativo, porque creo que puede ser la experiencia de muchos de los aquí presentes, y en ese sentido, pues, esta presentación pues constituye una invitación para acercarnos a Foucault a partir de este libro. Bueno, dicha esta advertencia o esta confesión, me gustaría señalar ahora de si el libro me fue de utilidad para llenar esta ignorancia, ¿no? Para disminuir mi ignorancia con respecto al filósofo francés. Y en este sentido, sí, yo recomiendo leer el libro. Pues creo que el objetivo de la presentación de un libro, pues obviamente no solo es darlo a conocer, sino también dar cuáles son nuestras perspectivas al respecto de esta lectura y cuáles son nuestras razones para recomendarlo o no. Sin embargo, responderé hacia el final de mi presentación a esta pregunta de si recomiendo el libro, si me resultó de utilidad y si considero que es de utilidad para ustedes como estudiantes de Derecho. Antes de ello, me gustaría contarles brevemente cómo nace el libro, cuál es el objetivo, de qué tema se ocupa y cómo se estructura. Pues para que tengamos una perspectiva, ¿no? Y un contexto. El nacimiento del libro La crisis en la cabeza se remonta a aquellos años en que el doctor Donovan escribió su tesina para titularse de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y fue, nos señala en el libro, gracias a un afortunado encuentro con el doctor Alberto Constante, también profesor de la misma facultad, que fue posible la publicación de este libro, ¿no? Primero, repito, fue una tesina y después, pues el doctor Alberto Constante eligió al doctor Donovan como uno de sus mejores estudiantes para la publicación de este material. El doctor Donovan nos narra que fue su primer libro y también el único dentro de sus publicaciones que ha tenido 3 ediciones. En esta tercera edición decidió publicarlo íntegramente y solo corrigió algunas erratas, aunque agregó a su vez una entrevista. Una entrevista que considera permite contextualizar esta obra en el tiempo que fue escrita, así como ubicarla en el lugar que ocupa dentro de su producción actual. Además nos señala que sin este texto que comentamos, ninguno de sus demás libros hubiera sido posible. Ahora bien, más allá del objetivo vital de todo estudiante de licenciatura por obtener su grado con su tesina, como la tenemos muchos cuando estamos en estos procesos, podemos preguntarnos cuál es el objetivo interno que anima la escritura de esta obra. El autor nos lo aclara desde las primeras páginas y nos dice que el objetivo es pensar con la crisis en la cabeza. Como hemos dicho, precisamente este es el título del libro que nos ocupa hoy. En su primera edición, ahora nos aclara el doctor Donovan, nunca explicó el motivo de nombrar este libro de esa manera, La crisis en la cabeza. Y es hasta esta tercera edición que decidió revelarnos este secreto. Pues resulta, nos narra el doctor Donovan, que en una entrevista publicada en el diario Le Monde, cuando Foucault había alcanzado ya cierta notoriedad, un periodista le preguntó:
Cito: si usted pudiera elegir un título que englobara toda su producción, todo su pensamiento, lo que solemos llamar una obra, ¿cuál sería? De inmediato Foucault contestó: la crisis en la cabeza. Y fue así como decidió el doctor Donovan que ese sería el título de su tesina, ahora convertido en libro. Ahora bien, ¿por qué resulta relevante el título de este libro? Para entender el objetivo no solo de la obra misma, sino de los trabajos posteriores del doctor Donovan. Porque pareciera ser que pensar con la crisis en la cabeza, me parece, es el método con el que se ha dedicado a hacer filosofía el doctor Donovan, de la misma manera como lo hacía Foucault. ¿Pero qué implica pensar con la crisis en la cabeza? En este libro que nos ocupa, nos relata el doctor Donovan, significó como primer paso, cito, aprender el arsenal léxico y procedimental de Foucault, para echarlo a andar por mi cuenta. Fin de la cita. Para el doctor Donovan, este libro siempre lo ha considerado no como un libro para ser memorizado, sino para ser usado. Y nos enfatiza mucho esta cuestión de ser usado. Por eso es que siempre lo ha visto como un manual. Pues lo que, cito, lo que me gusta de los manuales es que nos enseña a hacer cosas. Y espero que este cumpla su función y enseñe a hacer arqueologías y genealogías desde nuestros contextos, desde nuestros problemas, para dejar de esperar a que vengan los franceses a decirnos qué hacer y quiénes somos. Fin de la cita. Así pues, como podemos ver, el objetivo que anima este libro que presentamos es en principio comprender el método del filósofo francés y después usarlo para comprender y enfrentar nuestra propia realidad. Ahora hablemos de la estructura de la obra. No lo dice explícitamente el autor, pero yo digo, se divide en dos partes. La primera parte es propiamente la tesina, que a su vez se divide en 3 capítulos, y lo que yo denominaría la segunda parte sería la entrevista, realizada expresamente para esta tercera edición, y que lleva como título Cómo hacer cosas con filosofía. Ese es el título de esta entrevista, que ya nos señala mucho del objetivo, ¿no?, que anima esta obra. El primer capítulo se denomina El proyecto de las palabras y las cosas. Como saben, Las palabras y las cosas es el título de un libro de Foucault. El segundo capítulo lleva por título El Renacimiento y la época clásica, la configuración de los saberes en la episteme, y el tercer capítulo lleva como nombre El hombre en la época moderna. Considero que los 3 capítulos que forman el libro se constituyen en una muy buena introducción para comenzar a adentrarse en el pensamiento de Foucault, fundamentalmente para iniciarse en la comprensión tanto del libro, Las palabras y las cosas, como sobre el libro La arqueología del saber. El primer capítulo, de hecho, el primer capítulo de este libro, me parece, de hecho, una especie de diccionario que nos explica algunos de los conceptos fundamentales que están en juego en estos libros. Por su parte, la entrevista, la cual aparece al final del libro, después de la tesina, o de estos 3 capítulos que constituyen la tesina, considero es un documento sumamente interesante y valioso, pues en ella el autor nos explica cómo es que ha aplicado el método de Foucault para reflexionar y enfrentar problemas de nuestro país. En ese sentido, metafóricamente, pienso que lo que he denominado la primera parte del texto, es decir, la tesina, es una manera de mostrarnos las herramientas que se utilizarán, de explicarnos de qué están hechas dichas herramientas y de hablarnos de sus capacidades. Por su parte, la entrevista es el uso de esas herramientas para plantearse determinados problemas de nuestra realidad y buscar soluciones a los mismos. En la entrevista, el autor nos ilustra con varios ejemplos de cómo aplica las herramientas del filósofo francés. Cito uno de estos ejemplos. Si hay un hilo conductor, nos dice el autor,
en toda mi producción tiene que ver con mi obsesión por pensar las prácticas. Mi obsesión por pensar las prácticas desde un horizonte, llamémoslo metodológico, desde la arqueología del saber para puntualizar. Una de mis obsesiones es justamente pensar cuál es la historia y cuál es la práctica de ciertas tramas sociales y cuáles son las reglas que han permitido la formación de algunos objetos, algunos dominios, algunas relaciones institucionales entre campos aparentemente no inmersos en la vida cotidiana como la academia. Fin de la cita. El doctor Donovan en varias partes de la entrevista se plantea cómo hacer cosas con filosofía, cómo hacer cosas con interdisciplina. Dice el autor, me interesa que estas herramientas no se queden solamente en la producción del informe académico, sino que nos lleven a construir un engranaje en la construcción de justicia social, no en abstracto, sino como parte de demandas de luchas sociales. Fin de la cita. Para finalizar, responderé ahora a la pregunta que planteaba al inicio de esta presentación. Recomiendo la lectura de La crisis en la cabeza. Sí, definitivamente constituye, me parece, una gran oportunidad para comenzar a adentrarse en el pensamiento de Foucault y reducir nuestra ignorancia o nuestras lagunas al respecto. Y también para comenzar a entrenarse en el camino de hacer cosas con filosofía. Y el doctor Donovan, autor de La crisis en la cabeza, Foucault, el hombre, la arqueología, nos da múltiples ejemplos, especialmente en la entrevista, de cómo lo ha hecho él. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, muy clara también tu exposición y justo vamos viendo la secuencia, ¿no? Rebeca nos hablaba de algunas categorías, ¿no? Que nos podría servir de Foucault para el derecho, poder, por ejemplo, arqueología, y Gabriela ya nos va adentrando precisamente en la importancia del texto. ¿Por qué recomendar, ¿no? El libro del doctor Donovan. Y justamente aquí, ¿no? Es acercarnos al pensamiento de Foucault. A veces en el derecho, ¿no? Casi siempre nos meten normas, principios, y en la parte filosófica hasta que llegamos a filosofía del derecho, ¿no? Y tenemos la suerte de cursar con el doctor Walter, con el doctor Jimmy, ¿no? Pero fuera de eso no lo volvemos a ver, ¿no? En nuestra carrera. Aquí justamente, ¿no? Creo que el texto del doctor Donovan, a quien en breve les daremos la palabra, nos puede ayudar para ver de qué manera nos aporta la filosofía para fortalecer el pensamiento jurídico, ¿no? Y aquí es destacar precisamente esta interdisciplina a la cual se ha abocado el doctor Donovan. Y también una parte importante que mencionaba la doctora Gabriela es cómo podemos enfrentar problemas a partir de Foucault. Entonces, ya no es lo mismo cuando vemos un problema en materia electoral, en materia económica, en materia social, justicia social, que utiliza también el doctor Donovan, sino ya es darle un sentido, darle una reinterpretación a partir de un autor. Aquí la filosofía nos ayuda y la parte crítica de Foucault puede ser de especial relevancia para dar un redimensionamiento, ¿no? A un problema en particular. Y eso también conlleva, ¿no? Saber cómo podemos acercarnos al pensamiento de Foucault. Y justo también retomo lo que decía la doctora Gabriela, ¿no? El léxico adecuado, el acercamiento a cómo hacemos las cosas, no memorizar, ¿no? Que es un tema que se ha cuestionado mucho en la formación del abogado, ¿no? El ver cómo lo podemos interiorizar y también, ¿no? Llevar adecuadamente el adecuado uso, ¿no? Del lenguaje, ¿no? Entonces, esta perspectiva que nos has dado, doctora Gabriela, creo que nos ayuda, ¿no? Para convencernos, ¿no? De por qué tenemos que leer y adquirir el libro del doctor Donovan y qué mejor oportunidad para que nos platique el propio autor de su obra y de su intención, ¿no? Adelante, doctor Donovan, un honor estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todas, todos. Al contrario, un honor para mí estar aquí en la Facultad de Derecho con presentadoras, expositoras tan rigurosas y tan agudas, ¿no? Como Rebeca, como Gabriela. Yo tenía un poco de miedo de que Gabriela dijera, no, no les recomiendo el libro. Me sentía... No, no la conocen, pero ella es muy rigurosa y no tiene el menor tapujo en decir lo que piensa, cosa que admiro y respeto mucho. Pero me dio más miedo que estar en mi examen ese día, o sea, en mi examen de licenciatura. ¿Qué
¿qué podría yo decirles como en relación a esto, ¿no? Digo, estoy maravillado escuchando porque muchas veces pasa que cuando uno escribe, hay un tópico, ¿no? Que mucha gente dice que escribe para poder recordar, para tener una especie ahí como de reservorio, ¿no? De sus pensamientos, etcétera. A mí me ha pasado más bien que yo escribo para poderme olvidar, como de cierto tipo de problemas, hacer como una especie de corte de caja y pasar a otra cosa, ¿no? A mí me gusta mucho como el quiebre, pasar a otro problema, dirigirme hacia otra cuestión. Es verdad que La crisis en la cabeza fue mi primer libro y ahora revisando como en retrospectiva. También he escrito sobre crónica de movimientos sociales, también he escrito, ahora tenemos un proyecto con CNDH que saldrá en breve, espero, de publicar un léxico crítico de derechos humanos. Es decir, ahora estoy predominantemente centrado en el problema de los derechos humanos, pero indudablemente, a pesar de que hay una gran distancia, ¿no? Temática, conceptual, recorrida desde un abordaje como el de Foucault hacia el problema de los derechos humanos, tengo que reconocer que justamente mi impronta y todo mi trabajo ha crecido, pues justamente en torno a lo que aprendí cuando escribí este libro y que después se expresa en este segundo, ¿no? Digo, hay quien me ha pedido un tercer libro sobre Foucault, yo digo, ya, eso es demasiado, ya, dos libros sobre Foucault son demasiado en el mundo. Tal vez en unos años me anime el tercero, pero todavía lo estoy considerando. Y lo que yo hago propiamente sí se puede denominar como arqueología. Yo me dedico a hacer arqueología del saber, desde de la teoría crítica, he escrito sobre esas cuestiones, y actualmente estoy muy interesado en dar cuenta de esta dimensión práctica, de cómo hay prácticas de saberes, hay prácticas teóricas que nos permiten incidir en el mundo, ¿no? Sobre todo actualmente trabajando en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Y digamos, yo podría decir dos o tres cosas sobre la importancia de Foucault, sobre todo para el estudiantado de derecho y en general, digamos, como para pensar algunas de las problemáticas que actualmente vivimos, ¿no? Ustedes saben, no les voy a contar nada, digamos, el problema del genocidio sigue siendo un problema actual y vigente, ¿no? El problema de las guerras sigue siendo un problema actual y vigente, el problema energético, etcétera, ¿no? La carrera espacial, ¿no? Por la Luna y, digamos, el escaneo de dónde están las fuentes de recursos, las tierras raras, los asentamientos de agua, todo esto va a ser una competencia jovesiana, ¿no? En el corto plazo, esto ya ni siquiera se vislumbra para el mediano o largo plazo. Mañana vamos a amanecer con una serie de problemáticas actuales y punzantes en nuestro propio territorio, en nuestro propio país. Y en ese sentido, creo que poder aprender no solo cuando uno lee libros como los de Foucault, creo que lo más importante no es solamente aprender qué es lo que él dice. Creo que lo más importante es aprender cómo lo dice, qué hizo para llegar a esas conclusiones, qué tipo de metodologías, qué tipo de herramientas, qué tipo de arsenal empleó él para escribir esto. Porque si algo caracteriza a Foucault, y yo creo que esa es para mí la principal razón por la que su figura como intelectual público sigue pareciéndome verdaderamente sorprendente a tantos años de su muerte, ¿no? Después del 84, a 40 y tantos años de la muerte de Foucault, la vigencia de él me parece que consiste en cómo podía plantear preguntas y cómo podía mostrarnos la manera en que nuestra sociedad problematiza cosas, problematiza nuestro propio ser, nuestra relación con la sexualidad, nuestra relación con los hospitales psiquiátricos, nuestra relación con las prisiones. Nos enseña que las cosas tal como son no es que sean del orden de la naturaleza y que sean inamovibles, que no se puedan transformar, sino que al contrario nos muestra que hay una historia detrás de todo esto y cuando pensamos que la realidad está construida de tal manera que es absolutamente imposible modificarla, el ejercicio de historizar y de ponernos a pensar que las cosas pudieron ser muy diferentes de como son a día de hoy, es un ejercicio que nos permite reactivar la esperanza en el ámbito de la política. Es decir, solemos pensar, ¿no?, que el mundo está avanzando hacia la catástrofe y que no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto, ¿no? Esto que se pone como meme, ¿no?
Tú puedes bañarte en 5 minutos que Coca-Cola va a seguir consumiendo toneladas y toneladas de agua en su producción de refrescos y nosotros comprándola, by the way, ¿no? Pero si a esas vamos, ¿no? Un poco lo que me gusta mucho del trabajo de Foucault es mostrarnos que las cosas pueden ser completamente diferentes de como son ahora, que hay muchas cosas que accidentalmente llegaron a triunfar, muchas cosas que de hecho son muy fracasadas, pero se siguen manteniendo a día de hoy, ¿no? Y que nuestra propia práctica en el mundo puede ayudar a modificarlas. En ese sentido, si él usaba todas estas herramientas como historiador, como economista, como filósofo, eran fundamentalmente para mostrarnos que el mundo no está destinado a la destrucción, a la catástrofe, a la calamidad, sino que lo podemos transformar, que podemos hacer cosas para modificarlo, podemos hacer cosas para modificar nuestra relación práctica con cierto tipo de problemáticas, de cuestiones, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, digamos, el match entre derecho y filosofía tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque ustedes tal vez se sorprendan, ¿no? Pero a día de hoy, en el tipo de prácticas que estamos intentando articular, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía estamos intentando articular un laboratorio de estudios críticos sobre derechos humanos, cada vez más gente de derecho, gente de economía, gente de arquitectura se ha empezado a interesar y ha volteado los ojos para ver justamente cómo podemos crear desde la interdisciplina no solamente trabajos de titulación, que eso es maravilloso, titúlense, publiquen su tesina, su tesis, ¿no? Eso es una cosa que les recomiendo mucho, pero sobre todo también ver cómo nuestras investigaciones sí pueden tener una relevancia material en la vida de nuestras sociedades, ¿no? Por ejemplo, arquitectos que están investigando genocidio a nivel internacional y creando pruebas documentales para cortes internacionales, ¿no? ¿Cuántos se hubieran imaginado que esto era posible, ¿no? Y hoy en día hay agencias que se dedican exactamente a eso, ¿no? Hay grupos universitarios que estamos empujando justamente iniciativas en esa dirección, ¿no? Ahora trabajo con una plataforma de distintas instituciones de la UNAM que se llama Patio Lab y justamente lo que estamos haciendo entre gente de la Facultad de Arquitectura, del Instituto de Geografía, de la Facultad de Filosofía, etcétera, estamos tratando de documentar digamos, violencia ambiental en Xochimilco, por ejemplo, ¿no? Y en distintas partes del país. Entonces, pues justamente eso es una muestra, ¿no? De cómo la filosofía puede, aunque parece una cosa muy abstracta, parece una cosa muy compleja, digamos, la sutileza de las herramientas de la filosofía sí nos pueden ayudar efectivamente a intervenir en problemáticas punzantes en el mundo contemporáneo, ¿no? Y de hecho lo hacen, es decir, ustedes no me lo van a creer, pero la cantidad de personas de ciencias sociales, de ciencias de la naturaleza que se acercan a mí para pedirme cursos, para pedirme interlocución, para que yo lea trabajos, para que tengamos como círculos de discusión es verdaderamente sorprendente, ¿no? Es decir, cada vez más la sociedad tiene necesidad de tener un diálogo con la filosofía, ¿no? Y eso a muchos y muchas filósofas les ha sorprendido. A mí ya no tanto porque pues justamente trabajando con ONGs, trabajando con organismos públicos autónomos, trabajando con movimientos sociales, pues me he dado cuenta de que justamente las herramientas que puede ofrecer la filosofía son de alto interés para que la gente pueda resolver o formular sus propios problemas y continuar sus exploraciones. No todas terminan, por ejemplo, en una monografía, pero algunas han terminado en iniciativas de ley, en propuestas de reforma, en proyectos de política pública. Entonces, pues justamente es esto, un poco de lo que hablo, ¿no? En la entrevista que bien destaca Gaby, ¿no? Que tal vez la pregunta hoy en día es cómo hacer cosas no solo con filosofía, sí con filosofía, pero cómo hacer cosas con interdisciplina, ¿no? Y entonces ahí yo creo que si sumamos nuestras herramientas, nuestros enfoques, nuestros procesos de aprendizaje, vamos a poder generar mejores investigaciones y sobre todo más relevantes. Porque, por ejemplo, en este laboratorio, ustedes no me van a creer, pero hemos tenido talleres en donde gente formada en filosofía
que tradicionalmente pues no hacemos trabajo de campo, que nos dedicamos a investigación pues fundamentalmente bibliográfica, pues tuvimos talleres interdisciplinarios para que los estudiantes, las estudiantes de filosofía tengan herramientas de etnografía y puedan hacer trabajo de campo y puedan documentar procesos sociales, ¿no? Y cuando aprendemos en conjunto, la manera en que pensamos verdaderamente se transforma de una forma radical, ¿no? Entonces las invito a que se dejen transformar, a que se dejen contaminar por el tábano de la filosofía, ¿no? Que les pique el bichito de la curiosidad y un poquito apropiarse de las herramientas que alguien como Michel Foucault, que hizo esto muchísimos años antes de lo que ahora lo hacemos, ¿no? Pues abrió un poquito el camino y nos ha enseñado cosas que podemos aprovechar, otras cosas que tenemos que transformar, pero que eso solamente va a resultar de nuestra propia práctica, va a surgir de nuestra propia experiencia, un poquito de esto que decía Gaby, que les digo, yo escribo para olvidar, ¿no? Cuando ya leía algunos fragmentos, yo decía, ay, yo dije eso, ¿cómo me atreví, verdad? Pero qué bueno que me atreví. Esto de, pues eso, ¿no? Para no esperarnos a que los franceses, los estadounidenses vengan y nos digan cuál es nuestra situación, cuál es nuestro problema. Tenemos que hacerlo, nosotras y nosotros, ya hay que sacudirnos la pereza intelectual, ¿no? Hay que hacer algo más que un trabajo monográfico y empezar a hacer este proceso de intervención, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, les agradezco mucho y bueno, ahí traigo algunos poquitos libros a la venta en caso de que alguien se interese por ellos. ¿Vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Donovan. Sin duda muy interesante la perspectiva que nos ha dado tanto de su obra como de su experiencia académica, de su experiencia profesional, ¿no? Justamente aquí es donde podemos ver, ¿no? Que la obra del doctor Donovan nos ofrece, ¿no? Un acercamiento a esta relación de derecho y filosofía que nos ha llevado, ¿no? Esta semana y nos va a seguir llevando esta semana, ¿no? A la reflexión, los puentes de derecho y filosofía. Aquí el doctor Donovan sin duda que contribuye muchísimo, ¿no? A este tema, desde su participación en el Laboratorio Crítico de Derechos Humanos, siguiendo por el trabajo de campo que ha exhortado a realizar de manera conjunta filósofos, ¿no? Juristas, ¿no? Personas de distintas disciplinas que nos ayudarán a tener una visión distinta de nuestro día a día, ¿no? Abrimos el periódico, el que quieran, y siempre vamos a ver noticias que son lamentables, que si subió el precio del dólar, el precio del barril de petróleo, ¿no? El tema energético, el tema de las guerras, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ver estos hechos, cómo los puedes reinterpretar. Y ahí la parte de la filosofía nos va a ayudar muchísimo a tener esta relevancia en la investigación, en el pensamiento, dar nuevas lecturas a lo que sucede, ¿no? Y el pensamiento de Foucault sin duda es relevante, ¿no? Y un acercamiento significativo, precisamente ahí es donde el doctor Donovan nos da una interesante, ¿no? Aproximación para ver de qué manera, y eso también me gustó, ¿no? Desde cómo problematizamos hasta cómo podemos seguir manteniendo esta esperanza, ¿no? Me gusta esa parte de que podemos transformar, podemos modificar la relación teoría-práctica y no esperar a que otros nos lo digan, ¿no? No esperar a que la doctrina alemana, la doctrina francesa, la doctrina estadounidense, italiana, nos diga qué tenemos que hacer. Las soluciones vienen de aquí, pero también es justamente ver cómo tenemos que acercarnos, ¿no? La parte metodológica es fundamental y reiterar, ¿no? Que la obra del doctor Donovan, el trabajo, ¿no? De la doctora Gaby y el trabajo, ¿no? De la maestra Rebeca, se ayuda muchísimo en este tema, ¿no? Entonces, agradecerles justamente haber venido aquí a la facultad. Y en esta última parte vamos a dar un breve espacio en estos minutitos para ver si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud que quisieran formularle al autor, el doctor Donovan, a Rebeca, a Gabriela, ¿cómo lo podríamos formular? Doctor Jimmy, por favor. No sé si antes que yo había alguna duda o alguna, no. Entonces, a ver, primero que nada quiero, por supuesto, agradecer mucho que nos acompañe aquí Donovan, quienes han hecho el favor de presentar ideas que llegó también, ¿no? Y a quienes están aquí en el auditorio. Y les voy a platicar algo rapidísimo y luego formulo la pregunta. Cuando estudiaba el segundo curso de Teoría del Conocimiento con la doctora Ana María Martínez de la Escalera, de Filosofía, justo leímos, si no me traiciona la memoria, esto de las palabras y las cosas. Y
Y luego, ya como por inercia, yo me seguí leyendo este libro de la verdad y las formas jurídicas. Ese libro, francamente, me voló la cabeza, sí, porque yo dije, wow, o sea, no había encontrado otro, y dije, me comencé a preguntar sobre esas cuestiones de qué onda con el derecho, con las leyes, con esto de la normalidad, qué es lo normal, qué es lo que reglamenta la ley, por qué la ley funge como una suerte de estandarización para poder diferenciar lo que sea punible, lo que sea castigable, aquello que no, aquello que se tenga que premiar, es decir, cuáles son nuestras bases más allá de que la ley lo establezca, ¿no? Y justo en Foucault pues encuentro en este quehacer arqueológico pues que está emparentado el derecho con un montón de cosas, porque ahí aparece, por ejemplo, la economía, pero aparecen también los intereses, también aparecen las disputas políticas, aparecen los juegos y relaciones de poder, ¿no? Entonces fue un trabajo bastante, digo, que a mí me voló la cabeza en aquel momento. No es propiamente que me haya vuelto Foucaultiano, sí lo fui en algún punto, ¿no? Te debo confesar que sí, pero luego me han surgido como algunas dudas, ¿no? Al respecto. Y esto ha sido motivo de debate. Walter y yo somos muy buenos amigos y como buenos amigos tenemos puntos de desencuentro estrictamente académicos, ¿no? Que no llegan a más son estrictamente académicos. Claro, ¿no? No estamos de acuerdo en muchas cosas y eso es sano. Y en algo que no estamos de acuerdo es en que, si miento, Walter, por favor me corriges, ¿eh? Pero Walter sostiene que el derecho al final de cuentas es una cuestión de relaciones de poder y que no le andemos buscando cinco patas al gato. ¿Sí refiero al argumento, Walter? Así en pocas palabras, ¿no? Y yo digo, no, a ver, espérate, es que yo no estoy casado con ello. Sí entiendo perfectamente el punto, o sea, entiendo que efectivamente el derecho pues no está ausente, de hecho no se comprende sin la relación con el poder. Es uno de los instrumentos que el poder utiliza para poder imponer orden social, para poder lograr coordinar conductas, para poder lograr reconducir a la sociedad hacia la realización de ciertos fines, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al menos he adoptado, particularmente en los últimos, digamos, en la última década, un enfoque más próximo a una concepción justnaturalista crítica, aunque no me crean esto sí es posible, ¿sí? Porque no todo el justnaturalismo es teológico. Si se tiene esa idea, pues es que creo que no se comprende adecuadamente al justnaturalismo. Un justnaturalismo con un enfoque bastante crítico, donde me cuesta mucho trabajo concebir el carácter netamente instrumental del derecho, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo aceptarlo porque sería tanto como rendirse al hecho de decir, pues sí, Walter tiene la razón y no hay más que relaciones de poder y el derecho no es más que un instrumento utilizado y al servicio del poder para poder imponer un orden, un status quo y de allí, pues si llega otro grupo poderoso y depone al que actualmente manda, pues se va a establecer un nuevo orden de las cosas, ¿no? Esa es la parte que me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque yo admito que existe distintos tipos de racionalidad más allá del instrumental, tipo de racionalidad, por ejemplo, ética, que la cual, pues, obviamente están implícitos, pues, una suerte de principios de acción, ya no digamos valores, que esto puede ser bastante metafísico, sino suertes de principios de acción que tienden justamente a esta realización de cosas que podemos admitir que puedan identificarse como moralmente correctas, ¿no? Para no meternos en temas de virtudes y demás, como moralmente correctas, ¿sí? Y que esto es lo que anima en gran parte, o debería animar, pues no únicamente a quienes somos estudiosos del derecho a nivel filosofía, sino que debería animar justo a la clase política, a la clase gobernante, ¿no? Porque si renunciamos a ellos y les decimos, mira, no hay más que poder desnudo, y no hay más que relaciones de poder, y está que usted despreocúpese, hágase lo que usted quiera, ¿no? Pues creo que estaríamos como dejando de lado muchas de las cosas que han acaecido particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial, que es la transformación del sistema normativo jurídico, incluido el internacional, donde justo, pues, una piedra angular y de toque vienen a ser los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿no? Donde se convierten para algunos autores, pues, en este bloque que impide, que limita, o que al menos debe tener este propósito de impedir que volvamos a tener un nuevo régimen totalitario, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros echamos al balde todo eso, pues yo digo, sí, literalmente estamos yendo, caminando sin salvación hacia el suicidio colectivamente, que la destrucción del planeta y todas esas cosas, jurídicamente también estamos caminando hacia ella, ¿no? Justo es lo que me interesa mucho saber, la opinión del querido Donovan. ¿Qué piensa respecto del derecho y de que sea relaciones de poder, ¿no? A lo mejor sí, dice, si no, sí es eso, ¿no? No, ya para precisar eso, perdón. Me encanta este debate. Relaciones de poder aderezadas
con toques axiológicos, con toques retóricos, con toques, pero aderezadas. Relaciones de poder puras. Adentro. Ya escucharon, ya matizó al menos lo que nos trae en polémica, ya es un buen rato. Mil gracias. Gracias. Gracias, doctor Jimmy. Entonces tenemos una primera participación para que se animen estudiantes, ¿no? Queridos estudiantes, a formular preguntas. Doctor. No, pues denme 10 años para contestar, ¿no? Es como la pregunta del millón. Es lo que llevamos en debate. Y últimamente, me imagino. Ustedes ya lo tienen comenzado. A ver, a mí me hace, yo soy muy fan de One Piece. Y si alguien ha visto esa serie, hay una guerra que tienen, la guerra en Marineford, en los cuarteles del gobierno mundial. Hay un personaje que a mí me parece interesante, dice un discurso que es verdaderamente impresionante y que va un poquito en esta línea, ¿no? Don Quijote do Flamingo, cuando dice, ¿se trata de justicia esta guerra? Y él dice, claro que se trata de justicia, porque al final del día, quien gane va a establecer su criterio de la justicia. Si ganan los piratas, van a establecer su criterio de la justicia. Si gana el gobierno mundial y se impone, va a establecer su criterio de la justicia. La tesis de fondo, que es la de Trasímaco, es la justicia es lo que diga el más fuerte. Punto, ¿no? Y aunque yo creo que allá hay un realismo político, ¿no? Es, digamos, como la mirada del realismo político, ¿no? De Maquiavelo, de Hobbes, que tienen una mirada un poquito desesperanzadora en torno a la naturaleza humana, como ellos dirían, ¿no? A mí me hace pensar, me parece un discurso muy persuasivo, pero al mismo tiempo tengo una reserva, y esa reserva consiste en lo siguiente: cuando yo di un giro, digamos, en mi trayectoria y en mi propia práctica, hacia el interés por los derechos humanos, mucha gente, no creo que los derechos humanos son muy taquilleros, mucha gente me decía, no, pero pues es que eso es pura fachada ideológica, ¿no? Para que los imperialismos sigan haciendo lo que hacen, etcétera, ¿no? Otros me decían, no, si hay algo de valor ahí, normativo, de carácter axiológico, que no se puede reducir el mundo, digamos, como al dominio de los poderes tal como existen, ¿no? Y yo lo que pienso entre una mirada que yo llamo instrumentalista en un artículo y una mirada, digamos, como normativa de carácter trascendental, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad de la fundamentación de la norma jurídica, yo tengo una posición intermedia entre ambas. Por un lado, reconozco que sí, efectivamente, hay un juego de poder que excede a digamos, a los compromisos éticos y normativos de un sector de la sociedad, de las asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Que va más allá de la buena voluntad y que no es una cuestión de wish list. Pero al mismo tiempo que reconozco que sí, efectivamente, hay un dominio de intereses que son de orden económico, que son de orden político y que superan, digamos, la aplicabilidad de la norma jurídica, que superan el ámbito del deber ser, ¿no? También reconozco que sin el poder coercitivo del derecho sería inviable en alguna medida que ciertas demandas sociales populares de justicia social se consolidaran. Entonces, tengo una postura que más bien tiendo a denominar pragmática. Una postura pragmática que no renuncia a ciertos compromisos normativos. Una postura pragmática que viene a decirnos, tal vez el mundo no es como queremos, pero debemos de trabajar por una política de lo posible. Esto es, más allá del horizonte utópico, que me parece muy valioso, ¿qué es lo que podemos hacer aquí y ahora con las herramientas que tenemos para crear condiciones de habitabilidad, para crear condiciones de mejora de la vida social humana y para crear en el mediano y largo plazo condiciones de no solamente situaciones de posconflicto, sino tal vez de transformaciones más radicales en nuestras esferas sociales? Aquí pienso mucho en un argumento que sostiene otro filósofo llamado Jacques Derrida, que nos dice, la justicia, si es tal, ha de exceder por mucho lo que llamamos el derecho. La justicia o el derecho no se confunde con la justicia, porque la justicia es algo que siempre excede a las formas jurídicas y que por eso las formas jurídicas pueden avanzar hacia esa justicia por venir. Hay soluciones, hay decisiones en tribunales que puede que no nos parezcan justas, pero pueden ser pasos para llegar a consolidar un modelo, un criterio normativo ideal, sin el cual no podríamos efectivamente
lograr ciertas cosas, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en cómo, y claro, muchos amigos que definen una postura realista contraargumentan, ¿no? Pienso mucho en cómo algunas demandas de pueblos hostigados por aparatos estatales han logrado reconocimiento para sus propias luchas en tribunales internacionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Palestina, ¿no? En la Palestina histórica, granjeros se organizaron, demandaron a una empresa israelí que, digamos, eh, gaseaba con glifosfato de sodio sus sembradíos y entonces eliminaba, digamos, como los nutrientes de la tierra para que creciera el olivo, para que crecieran sus fuentes alimenticias, ¿no? Y con ciertas cortes internacionales obligando a los tribunales israelíes, han logrado, digamos, sentencias que se deben aplicar para no solo mitigar, sino directamente eliminar esa práctica de hostigamiento poblacional, que es una manera de recorrer la franja, ¿no? El colonialismo de asentamiento, como se ha dicho tantas veces, ¿no? Y entonces, más allá de la esperanza y de la derrota, lo que yo creo es que sin los tribunales ciertos cambios sociales serían imposibles. Tampoco estoy diciendo que solamente la acción jurídica sea la única vía para lograr ciertas metas sociales, pero creo que al menos sin ella no sería posible lograr ciertas metas sociales. Puestos a elegir en un mundo en donde, digamos, se destruya el sistema de derecho internacional tal como lo conocemos, o podamos aspirar a ver a Benjamin Netanyahu sentado en una corte internacional juzgado por crímenes de guerra, de lesa humanidad y por genocidio, yo prefiero el segundo escenario, no sé ustedes. No me parece que sea la única respuesta, pero creo que sin esa posibilidad de accionar en nuestro mundo tal como es ahora, pocas oportunidades tendríamos en la búsqueda de la realización de la justicia social, ¿no? No es la única condición, pero es una. Y yo diría que no la menos importante, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? Y justo también ahorita que decías de One Piece, también en la serie de Los Caballeros de Zodiaco Saint Seiya, hay un diálogo similar entre Caballero de Cáncer y el dragón, y también el Caballero Afrodita contra Andrómeda, que también trabaja en el tema de poder y fuerza y su interpretación de la historia, ¿no? Entonces vemos que sí tenemos este aspecto de vinculación también con la cultura popular. Y bueno, a reserva de que se les ocurra alguna duda adicional, también con lo que decía el doctor, me acordaba de los estudios críticos del derecho, una corriente de los 70, ¿no? Surgida en Estados Unidos, que algunos de los autores seguían precisamente a Derrida y a Foucault, y dentro de los aspectos que me llamaban la atención era que le apostaban sí a la crítica, ¿no? Claro, muy limitada, pero una crítica del sistema jurídico norteamericano, pero también le apostaban a esa transformación social, porque decía, aquí es donde el abogado, el jurista tiene que apoyar a ciertas causas sociales que no está viendo en su propio sistema, causas sociales que se vinculan con personas vulnerables, contexto estadounidense, afrodescendientes, mujeres, ¿no? Y dice, nos vamos a quedar de brazos cruzados porque el sistema nos dice, apoya solo al empresario, tenemos que acercarnos, ¿no? A estas situaciones sociales y el derecho tiene varias herramientas, ¿no? Para poder generar esta transformación. Y bueno, a reserva de que nos quieran comentar algo, pero ahí quisiera preguntar, ¿qué herramientas, doctor, podría usted identificar en relación con Foucault? ¿Cómo podemos identificar algunas herramientas conceptuales, teóricas, hasta prácticas que nos pueda dar Foucault y que podemos aterrizar, ¿no? Hacia el contexto nacional que tenemos, hacia la reflexión filosófica, jurídica, mexicana, ¿no? Eso quisiera preguntar, pero también quisiera acompañarlo de alguna pregunta que nuestros queridos estudiantes, queridas estudiantes quieran formular, ¿no? Bueno, entonces, doctor, lo que sea. Fíjense, no mordemos mucho. Eh, Esta pregunta me parece súper interesante, ¿no? Mm, hay un giro que estoy tratando de hacer acompañado del laboratorio y que he estado unos 10 años como tratando de dar ese giro, ¿no? Que tiene que ver con el centro de la cuestión de Foucault es estudiar cómo la sociedad problematiza ciertas cosas, cierto tipo de relaciones sociales, ¿no?
Y aunque a mí me parece eso muy importante, creo que en el México contemporáneo también tendríamos que preguntarnos por cómo solucionar problemas. Es decir, claro que en la academia se nos enseña, y está muy bien, sobre todo en filosofía, ¿no? A problematizar. No somos los mejores para encontrarle tres pies al gato, ¿no? Cómo problematizar, por qué esto es insuficiente, etcétera. Pero yo siempre les digo a mis estudiantes, ok, ya sabemos cómo no queremos que sea el mundo, cómo sí queremos que sea. Es decir, ya sabemos que esto es muy del mundo de las y los abogados, ¿no? Ya sabemos cómo no, queremos el cómo sí. ¿Qué sí queremos? ¿Hacia dónde sí queremos avanzar? ¿Qué herramientas necesitamos para llegar ahí? Ya no basta solamente con problematizar, hay que solucionar, hay que tener un pie situado en la vida concreta, en la realidad social, ¿no? Y ahí me parece que ahora que he tenido, afortunadamente, como por todo este trabajo, mucha relación, mucha vinculación con abogadas y abogados de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, de Alemania incluso, ¿no? Hemos visto que en ese diálogo internacional, que es absolutamente fundamental, les recomiendo que siempre tengan una mirada a escala global para los problemas nacionales, quiero decir, hay autores y autoras y movimientos que nos pueden brindar muchas pistas. Uno que a mí me parece fenomenal, y ustedes deben de conocerlo sin duda, es Carlos Volckmer, ¿no? Que es, a pesar de su apellido alemán, es un jurista, un abogado brasileño que estuvo muy metido en la defensa de, digamos, causas sociales como el movimiento Sin Tierra, ¿no? Que generaron una serie de procesos muy interesantes en el Brasil contemporáneo. Yo creo que si volteamos la mirada hacia lo que pasa en Colombia, hacia lo que pasa en Brasil, vamos a encontrar muchísima resonancia, ¿no? Lo que han logrado en Ecuador, a pesar de que Noboa está haciendo, digamos, como un ariete ultraconservador, ¿no? Como el Trump región 4, ¿no? Digamos, como Milei y toda esta gente funesta, digamos, es muy interesante cómo si las y los abogados que tienen un compromiso, una cercanía con sensibilidades sociales, con problemáticas concretas y particulares, han logrado crear teorizaciones y esfuerzos de replanteamiento de su concepción del derecho que justamente tienen que ver con una crítica de los sistemas judiciales que implica una dimensión social. Entonces yo creo que gente como Carlos Wolfmer es absolutamente infaltable para este tipo de problemáticas. Digo, me atrevo a hacer un comercial, pero hay un libro colectivo que coordiné en donde hay un trabajo de un querido amigo, Heiner, Heiner Fechner, que escribió sobre Carlos Wolfmer en su contribución. El libro se llama La idea de los derechos humanos, debates globales, y lo pueden descargar gratuitamente en PDF de la página de la CNDH. Es un libro que coordinamos a partir de un seminario internacional en donde invitamos a gente como Catherine Seeking, gente de arte contemporáneo en Colombia, en fin. Fue como un esfuerzo muy bonito para pensar como estos procesos de regeneración del tejido social en contextos de violencia, ¿no? Que eso es algo que nos importaba mucho preguntar. Y él hace un análisis de la relevancia de Carlos Wolfmer en ciertos casos, por ejemplo, de construcción de comunas de vivienda en Venezuela. Entonces, bueno, creo que por ahí hay respuestas que luego podemos pensar en el caso de México, ¿no? Ahora que está el problema de la vivienda, que por ahí tenemos un proyecto de gentrificación que tenemos que cerrar este año, ahí estamos avanzando. Yo siempre les digo a mis estudiantes que además de, por supuesto, los ejemplos y los análisis que hay en Alemania, etcétera, de la problemática de la gentrificación, que son muy importantes y que nadie debería de minimizar, me parece que América Latina ha estado mucho más adelantada que Europa en relación a la construcción de una solución al problema de la vivienda social. Es decir, cuando uno voltea al Uruguay, un país chiquito de 3.250.000 y tantas mil almas, ¿no? En el total del mundo, esa es la cantidad total de uruguayas y uruguayos que hay en el mundo, o sea, Iztapalapa es más grande, ¿no? Digamos que en un país chiquito, tienen 200 cooperativas de vivienda mutua, es una federación que integra y que tiene un sistema social y legislativo altamente desarrollado y en donde, sobre todo, han logrado la devolución de predios tomados por la dictadura cívico-militar a personas afrodescendientes.
Si eso no es un logro social, pues yo ya no sé de qué estamos hablando, ¿me explico? Y eso es, digamos, como una manera de solucionar por parte de la propia sociedad que puede ser muy fuerte cuando se lo propone. Entonces, esto es un poco como la idea, ¿no? Que quiero transmitir. Hay soluciones y son posibles, tal vez no son la solución, pero a lo mejor es mejor tener varias que solamente una, ¿no? Cuando a mí me preguntan cuál sería la mejor estrategia política en el mundo contemporáneo, yo digo, ¿por qué tendría que ser una? Pueden ser 40, podemos hacer la lucha por la vía de la representación política, podemos tener organizaciones autonómicas, organizaciones barriales, podemos tener cooperativas, podemos tener un amplio arsenal. No concentremos todas las baterías en solo una, diversifiquemos y podemos lograr más. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ahora sí tocamos sobre el tiempo, entonces pues cerramos esta interesante conversación, ¿no? Que hemos tenido en este miércoles con el doctor Donovan, con la doctora Gabriela, con la maestra Rebeca, que justamente, ¿no? Nos invitan a reflexionar sobre un importante autor como Foucault, que como pueden ver tiene mucha implicación, mucha importancia para el derecho, ¿no? Entonces dejamos estos minutos para que se acerquen directamente con el autor, ¿no? El libro, y también invitarlos a que se nos sumen el día de mañana va a estar el doctor Walter también en una moderación interesante acerca del marxismo y se termina el día viernes estos diálogos para que también puedan ir identificando, ¿no? Líneas de acción, líneas de investigación y que las tesis, ¿no? Precisamente que en el seminario de filosofía del derecho, destacadamente conducido, ¿no? Por el doctor Jimmy, ¿no? Y el doctor Walter, que también ha tenido una participación importante, ¿no? Marquen la diferencia entre una visión de vanguardia, ¿no? Que necesitamos desde la Facultad de Derecho, desde la UNAM, desde la Facultad de Filosofía y Letras, e invitarlos, ¿no? A estos diálogos interdisciplinarios. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.